Bienvenidos todos a un nuevo foro de analítica, en esta oportunidad dedicada a discutir sobre la falta de ética en la sociedad venezolana. La ética es un valor fundamental en cualquier sociedad y cuando se pierde, la cohesión social se ve afectada, se genera desconfianza y se pierde la estabilidad. En Venezuela la situación no es diferente y la falta de ética ha llevado a una crisis del proyecto nacional liberal democrático, como lo ha señalado el reconocido historiador venezolano Germán Carrera Dama en uno de sus escritos. Carrera Dama destaca que en el corto plazo Venezuela está padeciendo la crisis más grave en más de medio siglo de su proyecto nacional liberal democrático. Esta crisis se manifiesta en el daño severo del tejido social, el agudo deterioro de la conducta pública y la quiebra ética y funcional del andamiaje institucional. La falta de ética se ha convertido en un problema grave que afecta a la sociedad en todos los ámbitos y debemos buscar soluciones para superar esa situación. Es importante reflexionar sobre las causas de esta falta de ética en la sociedad venezolana, cómo se manifiesta y cuáles son las consecuencias para la estabilidad y el bienestar social. Además, debemos analizar cómo podemos promover la ética y los valores en nuestra sociedad para lograr una sociedad más justa y más próspera. Esperamos que este foro sea un espacio de diálogo constructivo donde podamos escuchar diferentes opiniones y reflexionar sobre la importancia de la ética en nuestra sociedad. Vamos a empezar con la doctora Ruz Capriles, que es doctora en Ciencias Políticas, profesora retirada de la Universidad Central de Venezuela y de la Católica Andrés Bello, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAB. Ha investigado, enseñado y publicado sobre diversas materias que tienen como hilo común la ética, liderazgo y ética, corrupción, ética de la gerencia y de los negocios, sociología política, emociones políticas. Escribió durante muchos años para varios medios de prensa nacional, como fueron Últimas Noticias, El Mundo, Crítica, Economía Hoy, El Diario de Caracas, y fue columnista del Universal por 18 años. Ganadora del premio Innovation and Cutting Edge Perspective, otorgado por la Universidad de San Diego, California, por su libro Leadership by Resentment, From Resentment to Redemption. Muy bienvenida, Ruth, tienes la palabra. Buenas noches a todos y gracias, Emilio y Analítica, por esta invitación. Sí, es un tema vital en este momento de nuestras vidas, de nuestra vida nacional, y creo que es bien importante entrar en ello y ciertamente ver qué podemos hacer al respecto. Yo quiero comenzar por señalar dos características de la sociedad venezolana que creo que debemos comprender para entender, valga la redundancia, qué es lo que nos ha sucedido a los venezolanos en estos últimos años. La primera característica, son dos características sociales que pueden inicialmente ser consideradas virtudes de los venezolanos. La primera característica de los venezolanos es la tolerancia. Creo que los venezolanos somos especialmente tolerantes, hemos tenido un sistema ético relativamente laxo, somos bastante permisivos respecto a la infracción de la norma, somos permisivos respecto a los excesos de comportamiento, y eso en principio puede ser considerado, sobre todo en su versión de tolerancia, como una virtud. La segunda característica ha sido nuestro sincretismo, que es especialmente notable en religión. No hay sino que ir a la montaña de Sorte para darse cuenta de ese sincretismo de creencias que tenemos los venezolanos, pero que desde el punto de vista social y ético puede entenderse a través de o se manifiesta a través de ese carácter hospitalario que tenemos los venezolanos. Nosotros no solamente hemos recibido todo tipo de personas en nuestro país, hemos acogido, hemos incorporado, hemos llevado a nuestras casas, hemos intentado ayudar a toda persona que venga a Venezuela, que haya llegado a Venezuela, y además sin importar sus
valores, sus creencias, sus diferencias, sus capacidades. En realidad somos personas muy hospitalarias y ese ha sido quizás uno de los rasgos de los venezolanos que más se ha comentado, y especialmente últimamente cuando no hemos recibido lo mismo de los demás países a los cuales nuestros nacionales han emigrado. Estas dos características, virtudes de los venezolanos, tienen razones históricas, sin duda, y han sido fortalecidas y reiteradas a través de la historia por diversas razones que no podemos analizar aquí. Pero yo creo que están fundadas, esas dos características se fundan en dos presupuestos o creencias que hemos tenido los venezolanos casi que desde el comienzo de nuestra historia, a saber, la idea de que la naturaleza es inmensamente abundante y en vez que los seres humanos somos incapaces para manejar esas riquezas. Estos dos presupuestos, que son verdaderamente creencias muy, muy profundas en los venezolanos, y que no es que yo lo estoy inventando, que se me ocurren, sino que realmente provienen de investigación tanto propia como de otros investigadores que han encontrado, repetido a través ya casi de siglos, esos dos postulados enunciados expresamente por no solamente los que han hecho política en Venezuela, sino también por la mayor parte de las personas, de que en Venezuela la naturaleza es inmensamente abundante, pero los seres humanos son incapaces para manejarla. Ha tenido dos consecuencias que han sido importantes, o dos corolarios casi lógicos de esos presupuestos. El primero es la desconfianza o la animadversión respecto a la propiedad privada. Y el segundo es que se ha pensado que solo el Estado es el único ente fuerte para manejar esa abundancia y repartirla equitativamente. Dado que ahí la naturaleza es tan abundante, nadie debe el individuo no debe apropiarla y debe ser el Estado el que se apropie de ella para repartirla equitativamente. Este proceso destructivo que hemos vivido desde 1992, y digo 1992 porque ese fue el primer momento donde hubo un signo manifiesto de la subversión que sin duda venía de antes, pero bueno, allí fue donde pudimos habernos dado cuenta del proceso de destrucción que comenzaba. Este proceso lo que hizo fue acentuar hasta el extremo contradictorio estas características que eran virtudes y convertirlas en vicio, y estos presupuestos o estas creencias de los venezolanos. Primero acentuó el desvalimiento hasta los extremos de victimización. Sabemos que en la categoría de pueblo, en la retórica política, siempre ha contenido algo de esa idea de desvalimiento. O sea, el Estado debe proteger a su pueblo, el Estado se da para el pueblo, etcétera, etcétera. Siempre contuvo un poco esta idea del desvalimiento de los venezolanos. Sin embargo, los gobiernos democráticos usaron esta categoría de pueblo para capacitar y educar al pueblo, y lo hicieron de hecho, o sea, se educó, se alfabetizó, se capacitó a los venezolanos hasta convertirlos en verdaderas personas capaces. Mientras que en este proceso se hizo todo lo contrario, se acentuó el desvalimiento mediante el recurso más evidente, que es simplemente eliminando las fuentes de trabajo para la mayor parte de las personas. Al eliminar la fuente de trabajo, todo el mundo se fue convirtiendo independiente del gobierno, y de esta manera nos convertimos todos no solamente en desvalidos, sino en mendigos y víctimas de unos supuestos explotadores, que eran aquellos que eran los que verdaderamente generaban fuentes de trabajo, pero que fueron convertidos en explotadores de estos pobres seres desvalidos. Luego acentuó, por supuesto, hasta límites inimaginables la capacidad del Estado para disponer, no solamente para apropiarse y directamente de esa naturaleza abundante, sino para disponer de ella sin ningún control.
y de esta manera convertirse en el gran padre protector, supuestamente el gran dador o protector de toda esta ciudadanía invalidada por la pérdida de su propia capacidad de gestión y su propia capacidad para producirse su sobrevivencia y su existencia. Luego, este régimen, este proceso destructivo, acentuó la tolerancia hasta los extremos de complicidad. O sea, ya no se trata solo de que somos tolerantes porque permitimos cierto grado de infracción o cierta evasión de la norma, sino que nos convirtió poco a poco a todos en cómplices del desfalco que se hizo al erario público, porque no son solamente los dirigentes del gobierno y los aliados de esta gente, de esta banda de bandidos, de estos bandidos que nos gobiernan, sino que de alguna manera el gobierno logró convertirnos en cómplices de ese proceso de falco nacional. Hay que recordar solo Cadivi, o sea, y Cadivi no solo significó el hacer de las empresas legítimas que daban fuente de trabajo dependientes de la dádiva de la divisa preferencial, sino ustedes recordarán los dólares preferenciales para viajeros, que de alguna manera nos convirtió a todos en cómplices de ese desfalco nacional. Yo recuerdo que en su oportunidad le dije a un colega que si él se daba cuenta de que todo, con los dólares para viajeros, estábamos todos defalcando el erario público. Y él lo que me contestó es, bueno, pero es legal, pero no era justo, porque, o sea, no todo lo legal, por supuesto, es bueno, ni todo lo legal es justo. Entonces, de esta forma, Cadivi, los dólares preferenciales, el control cambiario, nos convirtió a todos en jugadores al mercado negro, nos convirtió a todos, ustedes recuerdan, la gente yéndose a raspar tarjetas, simplemente se iban a Perú, se iban a algún país cercano, se iban a raspar la tarjeta y se devolvían simplemente. La mayor parte de los venezolanos se convirtió en jugador a la ruleta del mercado negro. Luego acentuó el sincretismo hasta convertirlo en el peor de los vicios o en el peor de los crímenes, como es la traición a la patria. Ya no se trata solo de que nosotros recibíamos gente muy afablemente, muy hospitalariamente, y los incluíamos, los llevábamos a nuestra casa, los ayudábamos a salir adelante cuando tenían que emigrar, sino que se entregó el país entero primero a Cuba, y no solamente desde el punto de vista económico que entregamos el país a Cuba, o sea, esta gente entregó a los ciudadanos venezolanos, se los entregó a los cubanos al darle control sobre el CNE, al darle el control sobre nuestra identidad, al darle el control sobre nuestras propiedades, porque ustedes recordarán que las notarías y los registros pasaron a estar en manos de los cubanos, a entregarle las Fuerzas Armadas y la Seguridad Nacional a los cubanos, y ahora están haciendo más o menos lo mismo con los rusos, con los chinos, con los iraníes. De manera que lo que era el carácter hospitalario de los venezolanos, el sincretismo para aceptar todos los valores, se convirtió realmente en traición a la patria. El resultado ha sido la corrupción moral de la sociedad en su mayoría, porque no solamente que aún a nuestro pensar nos han convertido en mendigos, nos han convertido en dependientes del régimen, nos han convertido en cómplices del asalto al erario público, sino que además han deteriorado el tejido social, porque al perder todas nuestras características, nuestros valores sociales, al convertir todas nuestras virtudes en contradicciones y en vicios, pues se ha perdido todo lo que sostiene el tejido social, la fe en el otro, la confianza en el otro, nuestra capacidad para mantener pactos, eso es básico para que una sociedad funcione, nuestra solidaridad social, porque aquí estamos cada uno tratando de sobrevivir y el robo y el crimen, pues casi que es justificado y ha sido de hecho justificado por los voceros de este gobierno. La pregunta importante que queda
si hay vuelta atrás, si es posible la recuperación. Yo creo que sí, no sé si ya he cubierto mi tiempo y debería Sí, dar esto sí, yo creo que lo podemos hacer en la segunda ronda. a la La segunda idea es que la ronda. primera sea una introducción y Exacto. entonces cuando pasemos ya a la Podemos segunda dejar ronda, esto para la discusión posterior. Muchas sí, gracias. y yo quiero comentar solamente, y lo podemos dejar para la segunda ronda, que lo que tú dijiste hace un rato, esa concepción exacerbada del estatismo y el centralismo que tenemos, no será en el fondo, nos proviene de la propia colonia. O sea que, y lo hemos potenciado más y tenemos esa especie de hilo sobre esa visión del Estado. Y eso está reflejado por un dicho muy venezolano que dice, el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Y eso es prácticamente el lema que nos ha conducido, sobre todo a partir del petróleo, ¿no? Bueno, ahora me toca presentar al segundo panelista de hoy, que es Miguel Albuja. Miguel es doctor en Ciencias Sociales, Magister Scientiarum en Filosofía y Ciencias Humanas, Magister Scientiarum en Comunicación Social y licenciado en Filosofía. Fue presidente de la Fundación Juventud y Cambio, consejero nacional del Consejo Nacional de los Derechos del Niño y del Adolescente, coordinador de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Nacional Abierta, experto internacional de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, profesor de escalafón y titular en la Universidad Metropolitana, donde actualmente se desempeña como director de investigación y desarrollo, y cuenta con una muy activa, prolífica vida académica, con más de 30 años de experiencia en la UCB, UCAP y UNIMED, con diversas obras publicadas. Tiene la palabra, Miguel. Bueno, decía que agradezco mucho la invitación que nos hizo la plataforma analítica para participar en este evento tan relevante, tan importante en este momento, y especialmente nuestro agradecimiento al embajador Emilio Figueredo Planchar, que siempre anda tratando temas que son fundamentales para el país. Bueno, yo tengo que referirme muy brevemente a tres cosas que me gustaría dejar claras. Una de ellas es la relación entre ética y moral. Empezaría por ahí. Son dos palabras que acompañan todo el recorrido de la historia de Occidente, estos 24 siglos de la historia de Occidente, están relacionadas, pero me gustaría referirme al tema etimológico de cada una de ellas y por qué es importante para lo que voy a decir posteriormente. El término moral, en griego, se identifica con la palabra mores, y es un término muy importante porque significa costumbre. La moral son las reglas, las costumbres que regulan lo que está bien y lo que está mal. La moral se define por códigos de conducta. El fenómeno moral es básicamente un fenómeno cultural, pero en la Grecia antigua tiene un peso muy importante. En la Grecia antigua la moral fue la que sirvió de base para establecer la constitución de la polis, esa estructura geopolítica de la cual los griegos sentían orgullo, y que duró 23 siglos, hasta el siglo XV, del siglo 8 a.C., hasta el siglo XV prácticamente permaneció esa estructura, cuando a partir del siglo XV cambia la ciudad-estado. Es muy importante porque la moral es la que permite crear las constituciones en términos racionales. O sea, la moral son las buenas costumbres que tenían los ciudadanos que se reunían en el ágora griego, eran buenas costumbres porque los ciudadanos, los politas, que eran los miembros de la polis, ¿verdad?, se reunían y discutían los temas de discusión pública en el ágora, y eso les permitía, en términos racionales, en términos de la educación, constituir una sociedad y un código jurídico basado en esas costumbres que eran moralmente buenas. El término ética también es una palabra compuesta de dos términos griegos, ethos y el sufijo ikos. El ethos es el carácter, el comportamiento. Fíjense, mientras que la moral es la costumbre, la ética se refiere al carácter, al comportamiento de la gente. La ética intenta llegar a una teoría general, universal, de códigos de normas, de deberes, de valores, inclusive de disciplina. La ética es una rama de la filosofía muy importante, un término acuñado por Aristóteles, por cierto, que pretende la búsqueda del bien. Y la búsqueda del bien apunta a eso que Aristóteles definía como la finalidad de la política, ¿verdad? La eudaimonía, la felicidad. Pero fíjense, son dos términos que van prácticamente por toda la historia de Occidente
hasta llegar a nuestros días, donde cada uno tiene, de estos términos, tiene una concepción. No vamos a entrar en una discusión larga sobre esto, pero queremos terminar esta primera parte, este primer señalamiento, diciendo que la ética genera códigos de conducta que van a ser asumidos desde el punto de vista personal en términos morales. Explico, hay un conjunto de normas, un conjunto de códigos y deberes que, por ejemplo, el código de ética de los médicos, y cada médico tomará una decisión si responde o no a esos principios, a esos deberes, a esas normas. Esa reflexión que hace individualmente sería la moral. ¿Por qué esto es importante? Paso al segundo punto. Fíjense, lo que hemos encontrado en los estudios que hemos venido haciendo en los últimos 30 años, 28 años, sobre el fenómeno, los fenómenos políticos que han venido ocurriendo en Venezuela, especialmente el fenómeno del chavismo del año 92, cuando se producen los golpes de Estado, ¿verdad? Es que los sistemas políticos, los regímenes políticos, las formas políticas y las formas de gobierno tienen una concepción, tienen una matriz ética. Nosotros que somos occidentales, cuando digo nosotros me refiero a los venezolanos, que somos occidentales, que nos criamos, que vivimos, que convivimos con los valores de la democracia, con los valores de la modernidad, con los valores que se desarrollaron en la época contemporánea, que tienen que ver con la historia del Occidente, tenemos una concepción ética que represente esos valores. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Por qué se produce este descalabro en la sociedad venezolana? ¿Por qué estamos viendo todas estas cosas que si las mujeres de PDVSA y todo esta especie de historia terrible, perversa que estamos viviendo en términos de la descomposición social, política, económica, en todos los sentidos? Bueno, sencillamente porque no hemos querido entender que en el caso venezolano, el chavismo implica la construcción de una nueva forma política. Ese genio perverso que fue Fidel Castro, aunado a esa inteligencia emocional perversa de Hugo Chávez, generaron una nueva forma política que nosotros hemos denominado neototalitarismo. Y ellos han generado una nueva ética, una nueva concepción ética. Como decía Simón de Beauvoir, toda ética tiene su estética y toda estética tiene su cosmética. Bueno, el chavismo ha intentado imponer una concepción estética distinta, una concepción ética distinta, una concepción cosmética distinta. Y por eso a veces nos ha costado tanto comprender el fenómeno del chavismo, especialmente a nuestra dirigencia política, que yo creo que todavía no terminan de entender que esto es una transnacional del delito, una cosa que venimos diciendo desde el año 2003-2004, que hemos analizado inclusive en términos académicos en distintos proyectos de investigación en la Universidad Central de Venezuela, básicamente, y luego en la Católica y en la Universidad Católica y en la Universidad Metropolitana, donde hemos mostrado, hemos visto cómo de alguna forma estas formas políticas están generando esta nueva concepción de la ética. Y esa nueva concepción de la ética pasa ¿por qué? Por un asunto terrible, que es que las instituciones que pertenecen a la sociedad, aunque se definan como democráticas, aunque la constituyan gente que se define como demócrata, pues terminan incurriendo precisamente en esa ética perversa. Y voy a poner un ejemplo concreto. El caso de la Universidad Central de Venezuela. La universidad se define por su propia condición como un centro universal, de pensamiento universal, como un centro de libertad que permite y promueve la democracia, pero hemos visto en los últimos años cómo esta concepción del chavismo, esta forma política del chavismo, la ha penetrado, como muchas instituciones que se definen como instituciones democráticas. Entonces, sus autoridades, gran parte de sus autoridades, han asumido, a pesar de que se definen como demócratas, hoy en día han mantenido esa estructura vertical de mando, una posición absolutamente arbitraria, autoritaria, despótica. Por ejemplo, cosas como esta. Desde prácticamente hace más de 10 años, no se rinden cuentas. Nosotros los universitarios se perdieron 11 millones de dólares del Fondo de Jubilación y nosotros no hemos tenido respuesta. Y cuando se pide la respuesta, entonces te acusan, te revierten la cosa. Igual que hace el gobierno, es la misma condición del régimen, que utiliza la descalificación
de la moral que ellos tienen, porque todo régimen totalitario, o en este caso neototalitario, utiliza la descalificación moral, pero una moral que ellos mismos no cumplen. Todo el mundo sabe que es una estructura criminal, que detrás de esto está el narcotráfico, que detrás de esto está, digamos, un conjunto de grupos que estimulan el terrorismo, que han hecho grandes cantidades de dinero a través de la corrupción. Pero este mensaje ha ido penetrando porque la forma política ha derivado una nueva concepción ética. Entonces, esa institución que llamamos Universidad Central de Venezuela, para poner un ejemplo, porque son muchas, esa institución que se llama Universidad Central de Venezuela, ha copiado esa forma totalitaria, esa forma arbitraria, esa forma terrible. Fíjense, no hay elecciones. Es la primera vez que tenemos un rector por casi 15 años, más de 14 años. Eso no ocurría desde Vargas para acá, nunca había ocurrido. Y se excusan en lo legal, ¿no? El Tribunal Supremo dice o emitió una sentencia en la cual no permite que hagamos elecciones, como si eso hubiese sido algún inconveniente en la historia de la Universidad Central de Venezuela. Entonces, tuvimos casos terribles, como decanos que se jubilaban siendo decanos. La ley de universidades, que es la ley que nosotros suscribimos, la mayoría de los profesores, pues seguían siendo decanos, se jubilaban y seguían siendo decanos. Y eso se normalizaba, se empezó a normalizar el delito, un poco lo que decía la profesora Ruth. Empezaron a convertirnos a todos en cómplices. Y es un término que utilizamos mucho en nuestros escritos y en nuestras presentaciones en público. Se creó la gran sociedad de cómplices. Y voy a adelantar un tema y con esto termino. Bien. En la universidad, los profesores siempre reaccionaban cuando habían casos terribles de violación de derechos. Las autoridades actuales lograron hacer un pacto con la Asociación de Rectores del Gobierno, del régimen, que se llama Árbol. Árbol y Averú establecieron unas fulanas primas para aquellas personas que tenían los cargos. Bueno, ¿en qué ha derivado eso? Primero, en una construcción absolutamente desigual de los llamados primados, así los llamamos en la universidad, los primados, los que tienen cargo, que cobran unos porcentajes altísimos con relación al resto de los profesores. Pero entonces los decanos, por ejemplo, amenazan a los directores y les dicen, algunos decanos, ¿verdad? Dicen, bueno, tú no puedes oponerte a la prima, tú me tienes que respaldar, tú tienes que seguir lo que yo diga, porque si no yo te saco del cargo y pierdes la prima. Y han utilizado ese esquema perverso, tal como lo hace el régimen. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir para concluir esta parte? Fíjense, las formas políticas tienen una concepción ética, tienen una matriz ética. En el caso de esta concepción neototalitaria, hay una matriz ética que ha penetrado aquellas instituciones que se definían como democráticas. Y aquellas personas o personalidades que se definían como demócratas, hoy no defienden la democracia, defienden sus espacios personales. En este caso de las primas universitarias, es una cosa terrible porque no solamente la distancia que hay entre los primados y los profesores ordinarios, que por supuesto son una gran mayoría, sino algo peor, que es que entonces se han convertido en esa sociedad de cómplices que se cierra en torno a apoyarse las distintas sinvergüenzuras, a no rendir cuentas, y por lo tanto, este fenómeno es lo que ha llevado a la sociedad venezolana a esta crisis que tenemos, a esta falta de ética. La causante de esta falta de ética es esa matriz que ha generado esa forma política neototalitaria que ha ido penetrando todos esos espacios y nos ha ido carcomiendo en términos de la democracia formal. Muchas gracias, Miguel. Creo que es bien interesante lo que dice, pero no solamente la UCB, los órganos gremiales, los sindicatos. O sea, esa tendencia que tú has marcado, o lo que se puede llamar los antivalores que han predicado, nos han llevado a una situación donde el resultado es importante, es simplemente atomizar, fragmentar y disolver cualquier resistencia institucional que quedara en el país. Ahora, yo sé, en la segunda parte, yo creo que aquí han surgido dos ideas tuyas y de Rus.
que creo que debemos debatir, que ya en su tiempo voy a hacer un resumen de eso para conducir la segunda parte de esta reunión. Lo único que quiero recordarte es que ya Tomás Lander decía que Venezuela era una sociedad de cómplices, ¿no? O sea que eso no, hay que remontarse en la historia para encontrarlo. Ahora le voy a dar la palabra al profesor Pedro Vicente Castro Guillén. Es licenciado en Historia y economista, especialista en finanzas, doctor en Ciencias Sociales, postdoctorado en Ciencias Sociales, profesor titular, ensayista y articulista en diferentes medios. Tiene la palabra, profesor. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer al embajador Emilio Figueredo Planchar por darme este espacio en su extraordinaria plataforma intelectual analítica para discutir un tema tan importante como la ética en la sociedad venezolana. Comparto los criterios expresados porque me han antecedido en el uso de la palabra y debo empezar o ampliar algunas cosas planteadas por Miguel en términos de lo que es la ética, las concepciones éticas en la historia del pensamiento occidental. La primera es la idea ética de Platón. Platón planteaba, dentro de su concepción del intelectualismo moral, que el mal no podía hacerse con conocimiento, sino que el mal era el resultado de la ignorancia. Es decir, solo se podía hacer el mal por ignorancia. Es decir, el bien era lo que caracterizaba a la sociedad política, como él muy bien ha expresado, el modelo político de la polis griega, era un modelo que se basaba en un fundamento ético que era bueno, que era el bien como cuestión fundamental y el mal solo se podía hacer por ignorancia. Luego San Agustín volvió a tratar el tema bajo la noción de que el mal solo existía por la no existencia de Dios. La falta de la presencia de Dios era lo que causaba el mal y solo el mal era ocasionado por el libre albedrío. Al hombre hacer uso de su libre albedrío podría optar por el bien y por el mal en una sociedad de Dios que era básicamente buena. Hasta llegar a Kant. Kant es el gran pensador ético. La ética más sublime de la historia del pensamiento occidental es la de Kant. Y Kant planteó, es decir, yo soy de la tesis de que Kant escribió la crítica de la razón pura solo para poder justificar su crítica de la razón práctica, a la que al final lo llevó su crítica del juicio. Y se planteó tres preguntas. ¿Qué puedo conocer? ¿Qué puedo hacer? ¿Y qué puedo esperar? Ese ¿qué puedo hacer? Es lo que Miguel acaba de describir conceptualmente como la ética que corresponde al sistema político. Como Kant dividió el mundo, o sea, su ontología se basa en una duplicidad ontológica entre lo fenoménico y lo nouménico. A lo noumenal corresponde la libertad y la voluntad, que es el campo fundamental de la ética. Es el campo donde se expresa la libertad moral, la libertad de la voluntad, que no es otra cosa que hacer el deber por el deber. Haz lo que debes porque es tu deber. Y eso es una ética radical, es una ética de una extraordinaria dureza, de una extraordinaria precisión en términos del mandato de lo que el hombre en la sociedad debe hacer. El problema con Kant es que él descubrió lo que se llamó el mal radical, o lo que Hegel llamó después la noche del mundo. Es decir, que la ética puede corresponder también al mal. Es decir, la ética no solamente corresponde al bien, sino la ética corresponde, o sea, hay una ética del mal, que ya Hannah Arendt, una filósofa judía norteamericana que todos conocemos, logró expresar en una frase un poco ambigua, pero creo que exitosa, cuando habló del juicio de Eichmann y habló de la banalidad del mal. La ética, el mal radical, es esa capacidad, es el hecho de que el hombre puede actuar mal por imperativo ético.
y esto es muy importante y es absolutamente contradictorio, porque lo que se supone es que la ética corresponda en los modelos políticos a la libertad y al hacer el deber, hacer el bien, aunque si lo vemos aristotélicamente, no necesariamente eso significa que nos tengamos que ajustar a las normas estrictas de la ética, pero en términos generales significaría que estamos en una sociedad buena en donde ocasionalmente hacemos cosas malas. Pero lo que vivimos en Venezuela, entrando al tema, es que estamos en una sociedad mala en donde hacemos cosas buenas de vez en cuando. Y en esto me quiero referir a la disertación de la profesora Ruth, porque ella es una caracterización extraordinaria sobre los temas culturales, la caracterización cultural de la sociedad venezolana y cómo esos vicios o esas virtudes privadas se convirtieron en vicios públicos, dándole la vuelta a aquello que Benjamín Constant dijo, los vicios privados se convertían en virtudes públicas. La profesora Ruck le dio la vuelta a la frase, no sé si deliberadamente o solamente le salió así en su discurso, pero tiene toda la razón. Y para no repetir lo que ella dijo, yo me voy a referir al tema, creo que es más grave, del mal en la sociedad venezolana en el régimen castromadurista chavista. Y es la destrucción del sistema escolar, la destrucción del sistema educativo, desde el preescolar hasta la educación superior. La destrucción del sistema escolar, la destrucción de la educación es la destrucción de la libertad, es la destrucción de la ciudadanía, es la destrucción de todo el sistema que es la posibilidad de construir, de crear ciudadanos para la democracia. Ahí está, ahí hay un mal, eso es, en mi opinión, es muchísimo más radical, ese es un mal mucho más radical que la destrucción de PDVSA o el estatismo sádico de este gobierno neototalitario, de este régimen neototalitario, porque es el despojo de lo más fundamental, del núcleo más fundamental del ser humano, del ser venezolano, es el agalma. Platón se refería en su diálogo del banquete a aquello que es en el hombre más que el hombre mismo, y lo calificó como el agalma. El agalma en el hombre es aquello más íntimo, aquello que condensa su intimidad, que condensa su subjetividad. Cuando destruimos el sistema educativo, destruimos el alma, destruimos la capacidad de pensamiento, destruimos la capacidad cívica, la capacidad crítica, la capacidad para acceder a la autoconciencia, para volver, para construir, para vivir en un sistema donde existe o debe existir humanidad, solidaridad, amistad en el sentido pleno, vamos a decirlo en términos aristotélicos, la filia aristotélica, que tiene tres vertientes: la filia en términos del eros, en términos de la amistad, en términos horizontales, o del ágape, que es la amistad desde el Estado hacia el ciudadano. Esos son tres niveles, quedan totalmente destruidos cuando se destruye el sistema escolar. Y por supuesto, el tema que a mí me ocupa más directamente, que es el tema universitario, efectivamente, la universidad está absolutamente destruida. En estos días leía un artículo de la intelectual Adela Cortina, o especialista en ética, que hablaba de la universidad fuera de la ley. Esto es realmente antinómico. Esto es la universidad fuera de la ley. ¿Cómo puede estar la universidad fuera de la ley? Y ella se refería precisamente a la destrucción en la Universidad Occidental. Ojo, no se estaba refiriendo a Venezuela, a la Universidad Bolivariana, se estaba refiriendo porque se estaba destruyendo la capacidad crítica y la capacidad para construir ciudadanía. Ahora, imagínense ella hablando de España o de Oxford o de Harvard, creo que estaba hablando, en Venezuela, donde el sistema educativo ha sido destruido incluso
no nocionalmente o conceptualmente, sino físicamente. Nuestras universidades están destruidas, derrumbadas, ladrillo por ladrillo. Casi todas las universidades. Entonces, con esa destrucción se ha destruido la capacidad de construir ciudadanía, de construir una investigación, un saber humanístico y científico que pueda dar fundamento a la sociedad, a una sociedad. Nosotros aspiramos a reconstruir ese fundamento de la sociedad, pero quiero dejarlo hasta ahí porque no tengo noción si he excedido el tiempo o no. Profesor, creo que ha tocado otro de los temas fundamentales de este debate y que yo quisiera que en la segunda parte, que vamos a tener intervenciones interactuando entre ustedes, yo digamos que entre 5 y 6 minutos máximo, para estar dentro del plazo que son estos eventos, yo creo que hay un factor que nos puede centralizar esto que usted acaba de decir. La frase libertador, que tan manida, tan comentada y tan olvidada, moral y luces son nuestra principal necesidad, nos está refiriendo a eso, a la moral por un lado y la educación por el otro. Y estamos en este dilema desde 1800, bueno, desde 1811, ¿no? De aquí en adelante. Ahora, uno de los factores que a mí me llama la atención es, entre otras, y usted te habló de la universidad, pero vamos a remontarnos a algo más cercano, digamos, al ciudadano común en esto. ¿Cuándo fue que el régimen decidió eliminar del bachillerato moral y cívica? Que era una materia que a los muchachos les parecía muy fastidiosa, pero para mí me parece que era esencial, ¿no? Y ahí está toda esa parte de formación del ciudadano que usted acaba de decir que está ahí. Entonces yo plantearía que en esta segunda ronda, y empezamos en el mismo orden que hicimos al principio, tomemos en cuenta la frase del libertador moral y luce son nuestra primera, no, ni siquiera principal, sino nuestra primera necesidad, y eso unido a dos factores que caracterizan al venezolano, que son por un lado la viveza criolla, que todos nos ufanamos de que eso es una gran calidad que tenemos de tener, y la otra, que es lo que Arraiz describió muy bien, que fue tío tigre y tío conejo. ¿Ah? O sea, esos son casi, es muy distinto a la educación que recibe un niño alemán cuando oye los cuentos de los hermanos Grimm, que cuando nosotros vemos la contraposición entre tío tigre y tío conejo. Entonces, Rus, tú tienes esta segunda parte y puedes referirte a cualquier otra cosa, pero me parece que esto subsume un poco lo que hemos hablado, ¿no? El problema de la moral, el problema de la educación, el problema digamos, de la falta de referentes, ¿ah? De referentes éticos y sobre todo lo que a mí siempre me ha parecido terrible, que es la frase de Tomás Lander, Venezuela es un país de cómplices. Mira, en realidad es una papa caliente lo que me estás lanzando, porque hay tantas cosas. La picaresca que ha sido tan analizada por mi hermano es en realidad una estrategia del débil y tiene referencia y refiere un poco a lo que yo he dicho respecto a ese sentimiento de invalidez que tenemos tenido los venezolanos. Y en este sentido, o sea, poniendo los ojos en lo que podemos hacer de ahora en adelante, yo creo que debemos empezar por dejar de acusar a los demás y decir que estos son corruptos o sea, y quizás volver sobre nosotros, sobre cada quien sobre sí mismo la mirada o sobre sí misma la mirada en el sentido de que de qué forma estoy siendo yo cómplice con el régimen y de qué forma puedo dejar de ser cómplice, de qué forma puedo liberarme del régimen, lo cual es muy difícil, puesto que en Venezuela todo depende del gobierno, todos los negocios dependen del gobierno, toda la posibilidad depende del gobierno y eso lo que señaló nuestro, ¿cómo se llama? Albuja anteriormente respecto a la universidad o lo que dice respecto a la educación.
es eso, pues que nos hemos vuelto todos cómplices del proceso destructivo de nuestra ética y de nuestra decisión, de nuestra propia decisión moral, ¿no? Y en este sentido yo quisiera añadir a lo dicho sobre Kant, que para mí lo más iluminador de Kant fue no solamente que actuar por el deber ser, sino actuar según aquella máxima que yo considero debe regir mi actuación. O sea, de alguna manera la decisión moral es autonomía del querer, o sea, y así la llamó Kant. O sea, si yo quiero actuar no según una norma externa, sino según aquel principio que yo considero es como se debe actuar, aquella máxima de mi voluntad que yo creo debía ser general y universal para todos. Entonces yo sí creo que llegaríamos a la ética por la moral, en el sentido de que hay que asumir la autonomía del querer actuar según mis principios, del querer actuar según lo que yo quisiera, o según como yo quisiera que actuaran todos los demás. Y esto es una cuestión bien personal y por supuesto tiene que empezar por la educación, o sea, hay que educar a los niños a ser autónomos moralmente, o sea, interiorizar la norma, no solamente actuarla por miedo o por temor, sino actuar porque creen que fundamentalmente crees que así debes actuar. Yo creo que sí hay signos de recuperación en Venezuela en el sentido de que hemos llegado a comprender lo que está sucediendo. O sea, yo creo que la mayor parte de la gente se ha dado cuenta de la corrupción moral en la que estamos inmersos. Porque, o sea, desde el principio de este proceso, cuando yo le decía a la gente lo que estaba sucediendo, la gente no me creía. Cuando yo decía que este gobierno tenía intenciones totalitarias, porque a mí siempre me disgustó mucho la idea de las etiquetas. O sea, si uno decía que era un gobierno totalitario, no era un gobierno totalitario. Si decía que era autoritario, no era autoritario. O sea, las etiquetas en realidad no definen el proceso venezolano. No es totalitario, desea ser totalitario, pero nuestra anarquía impide que sean totalitarios. La propia incapacidad de los gobernantes impide que sea un totalitarismo estándar. Entonces, hay un intento por dominarnos, pero al mismo tiempo somos una sociedad relativamente anárquica que nos permite de alguna manera recuperar cierta autonomía moral. Una segunda oportunidad más que y signo de recuperación, yo creo que es la corrupción del propio gobierno. O sea, este proceso de purgas al que hemos asistido no es nada nuevo en los procesos revolucionarios. Todos sabemos que las revoluciones se comen a sus hijos, etcétera, etcétera. Pero en nuestro caso, la corrupción es tan grande que se está llevando a todo el gobierno, de alguna manera. Y esto está poniendo de relieve que no es cuestión de simplemente unas purgas que van a caer algunos y van a quedar otros, sino que esto se puede llevar al gobierno y señalizar el fin de esta intención totalitaria. Y por otro lado, creo que también ellos están violando una de las primeras normas éticas de toda banda criminal, como es la no delación. De alguna manera, ellos están de alguna manera también violando su propia norma. En cualquier banda de delincuentes, una de las primeras reglas es no delatar, no traicionar, y ellos están traicionando y ya es casi masiva la delación y la traición. Yo creo que en vez de irnos en contra de nosotros mismos, porque esto también está provocando eso, estamos todo el tiempo acusando a los demás, viendo en los demás la corrupción y no la estamos viendo en nosotros mismos. Bueno. Yo creo que esto podría señalizar una oportunidad para que empecemos nosotros a la recuperación desde nosotros mismos y nuestros pequeños círculos de influencia. Efectivamente, la educación está destruida,
pues le toca la educación nos toca a las familias, la educación le toca a los vecinos, la educación le toca a la sociedad civil. Y yo creo que la sociedad civil puede de nuevo tomar la bandera en esta reeducación moral de los venezolanos. Bueno, muchas gracias, Ruth. Yo creo que tú dijiste una palabra fundamental en esta intervención, que es que tenemos que hacer algo que no estamos acostumbrados a hacer, que es autocrítica. O sea, el venezolano generalmente no es autocrítico. Ahora, aparte de eso, quería decir que si hay una pequeña gota de esperanza, y Miguel puede hablar de eso también, que hace poco en la Universidad Metropolitana se abrió un piloto que se llama la Cátedra de Filosofía para Niños, que se hizo con el auspicio de la UNESCO y vinieron 20 muchachos de 20 colegios de Petare. Yo sentí una esperanza ahí al ver la cara de los niños y sobre todo después de cómo los atrajo a filosofar el obispo de Petare. Las preguntas, porque ¿qué es filosofar? Preguntar, responder y analizar. Bueno, por eso es materia para otro. Ahora, Miguel, yo no sé si tú quieres seguir en esta vía o quieres completar, pero es que yo creo que también tenemos que darle vuelta a la esperanza, ¿no? Porque en Venezuela somos especialistas en diagnóstico, pero yo creo que tenemos que darle orientación a la gente que nos oye de cuáles son las vías que podemos hacer, porque ya sabemos cuál es el mal, ya sabemos cuál es la destrucción de los valores, ya esa realidad la conocemos prácticamente todo. Ahora, ¿cómo hacemos como el ave fénix? ¿Ah? Y nos remontamos allá. Tiene la palabra, Miguel. Gracias, embajador. Sí, efectivamente, yo soy un optimista orgánico. Yo creo que hay formas de recuperar el país. Y bueno, las universidades y los centros de enseñanza son una de ellas. Pero voy a insistir en una idea para caer en esta idea de la educación, que creo que es importante. El problema de Venezuela no es un problema si fulano o sutano son corruptos, si uno que otro tiene, digamos, un nivel menor o más precario en su moral. Yo creo que para comprender lo que estamos viviendo y poder corregirlo, es que entendamos que aquí la corrupción es un problema de Estado, es una política de Estado. El problema de la corrupción no es Sarek, que andaba robando con Uber Roa, que montaron unos grandes negocios en el petróleo. No, es que lo que estamos diciendo es que la forma política neototalitaria que representa el chavismo y el madurismo ha creado un Estado que ha asumido como política de Estado la corrupción, entre otras cosas, y ha asumido el delito como política de Estado. Entonces ahí se da un margen de diferencia muy grande, porque no es solamente el individuo el que va a corregir esto. Entonces recuerdo la expresión de Sócrates y el caso de Sócrates. Cuando Sócrates se plantea el tema de eludir la sentencia que lo condena a muerte, él hace una reflexión muy simple que podemos tomar los venezolanos para rescatar el país. Dice, bueno, yo voy a morir porque no puedo transgredir una ley. Las leyes se pueden cambiar, pero no se pueden transgredir. Quien transgrede la ley termina rompiendo la lógica del sistema, la posibilidad de romper, de transgredir permanentemente la normativa, la constitución, la moral, la ética. Lo que termina derivando es en la destrucción de la sociedad. ¿Cómo podemos hacer entonces para construir la sociedad? Aplicando exactamente la hipótesis socrática. Bueno, vamos a reconstruir el país. La experiencia que usted ha dado, embajador, me parece muy importante. Aquí los venezolanos estamos haciendo muchas cosas para que el país no termine de derrumbarse. Y la experiencia de filosofía para niños es una de ellas. Pero hay muchísimas otras, ¿no? Hay muchísimas otras. Las universidades, con la precariedad que tenemos, venimos trabajando en la Universidad Central, donde ha sido cuestionada y además ha sido constreñida por el régimen. Bueno, se sigue trabajando y se siguen haciendo investigaciones importantísimas, igual en la Universidad Metropolitana, en la Universidad Católica y en las distintas universidades nacionales. Yo creo que hay motivos para estar optimistas, para ser optimistas en esta situación. Creo que sí vamos a poder salir de esto, pero sí hace falta un diagnóstico adecuado.
No podemos simplemente, de alguna forma, analizar la situación, decir, bueno, es que ahora somos más corruptos, pues los chavistas son más corruptos que los adecos, o los chavistas son más corruptos que los copellanos. No, esto es una cosa todavía mucho más densa. Es una forma política que ha derivado en una ética, y esa es la idea fundamental de lo que yo quería presentar, una forma política que ha derivado en una ética, en una matriz ética que lleva implícito una política de Estado criminal, una política de Estado hacia el delito. ¿Cómo vamos a cambiar el país? Sencillamente cambiando esa matriz. Recuperando la matriz de Occidente, ni siquiera la tenemos que inventar. Se ha probado por 24 siglos. Los filósofos hemos construido o han construido una historia que es la que ha permitido el éxito de las sociedades occidentales. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, recuperar la senda que ha venido marcando Occidente, recuperar lo que son los valores fundamentales de Occidente, recuperar esa ética de la democracia, esa ética de la modernidad, esa ética que ha permitido construir una sociedad con los avances científicos que tenemos, y no enfrascarnos en una forma política, que es una forma política perversa, que utiliza el delito como política de Estado. Creo, para finalizar esta segunda parte, que Venezuela tiene los mecanismos, tiene la gente, tiene la experiencia y sobre todo tiene las ganas. Lo vamos a hacer por diversas vías. Y creo que, como decían los griegos, la paideia, la educación, va a ser la clave fundamental para salir de esto. Y por eso nos empeñamos en las universidades en seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo. Muchas gracias, Miguel. Antes que darle la palabra al profesor Castro, hay unas preguntas que vienen del público. Una que la hace Ángel Cabrera, dice, ¿en qué medida lo malo que teníamos los venezolanos fue exacerbado por el chavismo-madurismo? Y otra que hace Rafael Melo, dice, hay que educar en ciudadanía, pero el ser ciudadano se refiere a las instituciones. Las instituciones han sido destruidas, los referentes tienen que situarse en la ética del bien. Le dejo eso, profesor, porque son dos preguntas que creo que van muy parecido a su intervención, ¿eh? Sí, bueno, yo también creo que la sociedad venezolana es una sociedad que siempre ha luchado. Nosotros tendemos a perder de vista ese hecho. Esta sociedad resistió a Chávez con fuerza, con vigor, durante muchos años, y lo ha seguido haciendo, sobre todo después de las últimas derrotas que fueron devastadoras del 2017 hasta ahora. Sin embargo, hoy vemos una recuperación otra vez de la lucha social y política en diversos ámbitos, tanto en los ámbitos de las discusiones intelectuales, donde hoy en todo el país hay grupos de debate político, a el tema del desarrollo de las primarias, donde se da un importante debate político que ha incorporado a los sectores de la diáspora, que es una cuestión muy importante. Entonces, sí hay una lucha importante por la recuperación democrática. Hoy estamos asistiendo, el 26 de mayo se va a producir las elecciones a autoridades rectorales y decanales y de consejos de facultad y consejos de escuela y consejos universitarios de la Universidad Central de Venezuela, que va a ser un hito para esa recuperación democrática y ese rescate de la... Comparto el hecho de que esto no es un tema de las particularidades, un tema del régimen político como un régimen cuya política y cuyo modelo es un modelo lastrado por la corrupción. Ahora bien, eso lleva a que la sociedad venezolana es una sociedad donde se ha perdido la diferencia entre la buena sociedad y la mala sociedad. Una cosa que nos ha llevado a un milieu imposible en una sociedad en la cual la ética es necesaria donde no es posible y es posible donde ya no importa. Y eso es lo importante a entender para la recuperación del país por la vía de reconstruir, de volver a crear una ciudadanía democrática. Y concuerdo con la doctora Ruth que es una cosa que debe comenzar por nosotros mismos, por aquellos que somos más críticos o que tenemos una voluntad mejor construida en relación a lo que es la sociedad venezolana actualmente. Y queremos orientar.
La sociedad venezolana necesita ser interpretada y creo que es el valor de plataformas como Analítica, como el trabajo que hace usted, embajador, que es analizar la sociedad venezolana para el país, para los ciudadanos. Creo que este es un trabajo importante. O sea, cuando decimos qué hay que hacer, tenemos que empezar por rescatar lo que estamos haciendo. Precisamente cosas como esta, en donde estamos generando la conciencia cívica necesaria para que la gente pueda centrar la problemática, la recuperación democrática como el centro de la vida futura del país. En un país que sigue luchando, en un país que necesita orientación, en un país que necesita liderazgo. Y la educación, usted mencionaba dos cosas, el tema de la frase del general Bolívar, moral y luces son nuestras primeras necesidades, porque claro, él hablaba desde un momento en que la sociedad estaba destruida. El momento de 1813 fue uno de los, 1813 y 1814 fueron los peores años de la guerra de independencia, donde la devastación fue casi absoluta. O sea, Bolívar tenía toda la razón, estaba hablando para un país que necesitaba volver a colocar los pedazos. Es un poco el momento en el que estamos actualmente. Y entonces eso pasa por la educación, pasa por reconstruir las instituciones, como le dije, del preescolar hasta la educación superior. Por supuesto, la educación superior es la cúspide del sistema, es la máxima punta de la jerarquía educativa. Y es allí donde se concentra el mayor conocimiento sobre el saber humanístico y científico, y es también el punto en donde la universidad debe ser interpretada. ¿Por qué? En los años 60 o los años, vamos a hablar de los 40 años de la República Civil, en esos 40 años, ¿quién interpretó el país? Le interpretaron los partidos, la interpretó un aparato cultural que se desarrolló de manera extraordinaria, la interpretó el propio sistema educativo, pero hoy esos grandes sistemas de interpretación cultural y de interpretación democrática han desaparecido. Entonces nos toca volver a reconstruir ese aparato de interpretación. En mi caso, que estoy en la Facultad de Humanidades, donde está la Escuela de Comunicación, la Escuela de Arte, la Escuela de Historia, de Filosofía, creo que es el momento de convertir una facultad como la Facultad de Humanidades en ese gran piso y fundamento de un sistema de interpretación social y de construcción de ciudadanía que sirva a la democracia futura del país. Bueno, muchas gracias, profesor. Creo que ha sido un excelente primer debate. Esto lo vamos a continuar en un mes en Benancham, pero lo vamos a referir a un problema específico de la ética que nos han invitado para que continuemos en ese proceso, ¿no? Ahora, hay uno de esos referentes que usted no mencionó, que es los medios de comunicaciones diversos han prácticamente desaparecido. Desapareció la prensa escrita, desapareció la televisión crítica, desapareció la radio crítica, y lo único que nos queda, porque consideran que no es masivo, son estos medios en los cuales estamos sembrando una semilla, justamente como dice el nombre, analítica. Muchísimas gracias. Creo que ha sido un enfoque bien interesante. Es algo que tiene que seguirse martillando, como dicen, porque si no tenemos esos valores morales y éticos, es difícil rehacer un país que tenga viabilidad en el futuro. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo, por sus disertaciones. Ahora, como siempre, anuncio cuál es el próximo evento nuestro. El próximo evento es dentro de la serie de las entrevistas. Hemos empezado un primer ciclo de entrevistas que lo hemos centrado básicamente en los candidatos a participar en las primarias y los que son actores en una u otra medida de la vida política actual. Y en ese sentido, nuestro próximo invitado será el doctor Eduardo Fernández, el 14 de abril a las 5 de la tarde, en el cual
él también tiene un planteamiento, tiene unas ideas que no necesariamente son las que hemos llevado hasta ahora, pero yo creo que todos los que son referentes en esta fase lo harán. Una vez que culminemos con la fase de los actores políticos, entraremos en otra categoría de venezolanos a los cuales tenemos que escuchar, tienen mucho que decirnos y están en diferentes niveles, tanto afuera como dentro de Venezuela, también como queremos también oír a la juventud venezolana. Bueno, muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima y de nuevo, buenas tardes a todos. Gracias, embajador. Tenga buenas tardes. Gracias.